hoy pues vamos a tener un tema, héroes desconocidos de la Biblia, ¿verdad? Héroes anónimos. Y es muy interesante porque se pueden sacar muchas reflexiones, muchas enseñanzas para nuestras vidas en cuanto a personajes de los cuales no se menciona muchas veces su nombre, no se menciona muchas veces si tenían o no tenían dinero, no se menciona inclusive de qué tribu eran, pero una característica de ellos es que hicieron un acto radical, llevaron a cabo una acción y esa acción fue radical y esa acción Dios la vio de tal manera de agrado que la dejó registrada en la Escritura como ejemplo y como testimonio para nosotros. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando de un personaje, pero algo más que el personaje, algo más que una persona de la cual vamos a estar mencionando, vamos a hablar de algo que es la presencia de Dios. Digamos que en este caso el Señor venga a ser el dueño de nuestra casa. Es muy diferente a ser un invitado a ser el dueño, porque el dueño puede hacer cambios, el dueño puede decir este cuadro no me gusta aquí, esta sala la vamos a acomodar de otra manera, aún la recámara, lo que va a haber en la recámara, qué se va a llevar a cabo, ¿verdad? Lo que se va a permitir, lo que no se va a permitir en nuestra alcoba, en nuestra recámara. Todo esto lo vamos a estar viendo con el personaje del día de hoy. Así que yo les voy a invitar a que oremos, cerremos nuestros ojos, les voy a invitar a que inclinemos nuestros rostros y hagamos una oración. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor. Creemos que tú estás aquí en medio de nosotros como lo has prometido. Pero Padre, queremos que tu presencia se siga moviendo en este lugar, Señor. Que nos enseñes a apreciar tu presencia, a valorar tu presencia, Señor. Que estemos conscientes de a quién nos estamos acercando, Señor. Que hoy tu Espíritu nos revele, nos hable en lo personal a cada uno, Señor, acerca de esto tan maravilloso que es tu presencia, Señor. De veras, Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos, que salgamos de aquí reflejando a Cristo, reflejando tu imagen, Señor. Padre, porque tú has dicho, Señor, que tu presencia no habita en templos de manos de hombres, Señor, sino que has querido habitar en corazones. Por eso, Padre, te pedimos que tú, Señor, nos hables a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hablar de la presencia de Dios es hablar de un tema muy importante que poco se menciona y que muchas veces también poco se es consciente de ello. La presencia de Dios, o sea, Dios siempre ha querido habitar con su pueblo. Dios siempre ha querido habitar con el hombre. O sea, en el Génesis, la Biblia dice que Dios hizo el paraíso, ¿verdad? El Edén. Y ahí Dios se manifestaba, ahí Dios caminaba, ahí Dios se comunicaba con Adán y Eva. Y Dios manifestó su presencia. Sin embargo, cuando el hombre precisamente pecó, menospreciaron la presencia de Dios, renunciaron a la presencia de Dios, le dieron cabida al pecado, Dios sacó al hombre del huerto del Edén. El hombre perdió la presencia de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, volvió a buscar a su pueblo. ¿Para qué? Él quería manifestar su presencia, relacionarse con su pueblo, y en un momento puntual, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y van camino al desierto, Dios le dice a Moisés: Moisés, quiero yo estar en medio de mi pueblo, y sabes, les hace construir un tabernáculo. Yo no sé si usted tiene idea de cómo era el tabernáculo. La palabra tabernáculo significa morada. Y este tabernáculo fue construido por los judíos en el desierto. ¿Qué representaba ese tabernáculo? Representaba el lugar donde Dios se quería manifestar, donde Dios quería relacionarse con su pueblo. Y la palabra tabernáculo también significa tienda. Era una especie de casa de campaña desmontable. Dios tenía una tienda portátil. Entonces, en el tabernáculo había cosas importantes. Entre otras cosas, había la mesa de los panes, el incensario de oro, había también el candelero de oro, pero lo más importante que había en el tabernáculo era
el arca del pacto, el arca de la alianza. Era especie de un cajón de madera revestido de oro, era así como un rectángulo, y en los lados laterales contaba con unos anillos, y a través de esos anillos se introducían dos varas, porque el arca así la tenían que mover, o sea, eran personas las que tenían que mover el arca. En este caso eran sacerdotes escogidos por Dios, que tenían que tomar cada uno en su hombro y ponerse el arca y llevarla caminando. Y fíjense ustedes, lo más importante del arca era la parte superior. Había dos querubines cubriendo con sus alas sus rostros, y eso era hablando de la presencia de Dios, hablando de la santidad de Dios. Y entonces en el interior del arca se encontraban las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. Se encontraba también un ejemplo del maná, y también estaba la vara de Aarón que reverdeció. Ahí estaba. Entonces, ¿sabes una cosa? Pero algo muy importante: nadie, ningún ser humano podía mirar adentro del arca. No podías mirar. Era a la vez el lugar más peligroso, el lugar de más riesgo, el ver ahí adentro. Era muy importante que tú entendieras y comprendieras esto precisamente. Ahora, lo que yo quiero que tú entiendas es que en ese cajón, en esa caja, ahí estaba la presencia de Dios. En un momento de la humanidad, Dios le dijo: mi presencia va a estar ahí, ahí va a estar mi presencia, yo voy a estar con ustedes. Y el arca era el símbolo de la presencia de Dios, y todo el pueblo de Israel lo sabía. Así que hoy veremos tres acontecimientos que le sucedieron al arca. Porque el arca, como era portátil, era llevada de un lugar a otro. Eran los sacerdotes los encargados de llevarla. Era el pueblo de Israel el encargado de custodiar esa arca. Pero a la vez Dios estaba con su pueblo, y de alguna manera representaba la presencia de Dios. Y fíjese, ya casi hasta el tercer personaje que vamos a ver hoy, vamos a encontrarnos con este héroe desconocido, con esta persona de la cual vamos a sacar algunas enseñanzas para nosotros. Lo más importante es que Israel sabía que tenía la presencia de Dios con ellos. La presencia de Dios los guiaba, los cuidaba, la presencia de Dios les daba la victoria. O sea, en aquel tiempo, cuando había muchos conflictos, había guerras entre diferentes ciudades, entre diferentes naciones y pueblos, ellos tenían que ir preparados para la guerra. Pero ¿sabes lo que hacían? Siempre colocaban el arca en el frente del pueblo, en el centro del pueblo, y Dios les daba la victoria. La victoria no era por ellos, no era por sus astucias militares, no era por sus estrategias en la guerra, sino era porque Dios estaba con ellos. Ahora, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Lo que pasó con el pueblo de Israel es que se confiaron. Ellos empezaron a confiarse, ellos empezaron a razonar: bueno, si tenemos el arca con nosotros, entonces da igual cómo vivamos, porque siempre vamos a ganar, porque Dios está con nosotros. Da igual cómo vivamos, da igual cómo nos comportemos, total, Dios está con nosotros. Y en primer libro de Samuel, anota tú este texto para que tú lo leas en casa, se da una batalla. En ese tiempo, el sacerdote que estaba al frente del pueblo era el sacerdote Elí. Era un hombre que sus hijos no tenían conocimiento de Dios. Era un hombre que le había dado lugar al pecado en su vida, no había estorbado a sus hijos. Y entonces vienen los filisteos contra el pueblo de Israel, y ¿sabes qué hacen? Salen a la batalla, llevan el arca, hacen un gran ruido, así como que diciendo: va Dios con nosotros, porque estaban muy confiados. Estaban viviendo como ellos querían, ya no estaban viviendo en la santidad que Dios requiere, en el temor que a Dios se le debe de tener. Y entonces se presenta el pueblo en esos campos de batalla. Habían afilado sus espadas, se habían puesto todos sus trajes militares, llevaban sus escudos, estaban con sus flechas, sus arcos. Pero una cosa había pasado en sus corazones: habían perdido el temor a Dios. Y aunque llevaban el arca, y aunque gritaron fuertemente, porque pensaban que podían vivir como quisieran, y como tenían el arca, pensaron: Dios nunca nos va a abandonar, Dios está con nosotros. ¿Y saben qué pasó? Que de repente los filisteos les ganan la batalla y les roban el arca. Se robaron el arca los filisteos.
Se quedaron con ellos y el pueblo de Israel no supo ni qué pasó. O sea, Dios sabe y la Biblia también sabe que lo que pasó fue que ellos no tenían temor de Dios, estaban viviendo como se les daba la gana y solamente pensaban que Dios iba a estar con ellos. Pensaban ellos como piensan el día de hoy mucha gente, que Dios es como la lámpara de Aladino, ¿verdad? La lámpara de Aladino es una historia, ¿verdad?, árabe, que dice que una persona se encuentra una lámpara y de esa lámpara al frotarla sale un genio y el que tenga la lámpara tiene al genio. No importa cómo viva, no importa lo que haga, el genio es su esclavo, el genio le va a decir: amo, yo te concedo los deseos que tú quieres. Y así piensa mucha gente el día de hoy de Dios. Bueno, yo tengo a Dios, soy cristiano, Dios está a mi servicio, Dios está para hacer lo que yo quiera y yo puedo vivir como quiera. Está muy equivocada la persona si piensa así. Dios es el amo, Dios es el dueño, Él no necesita de nosotros, Él sigue siendo Dios y nosotros. Y es terrible de veras cuando tú le pierdes el temor a Dios. Empiezas a ver a Dios como si fuera un amuleto, empiezas a coquetear con el pecado. ¿Sabes qué Dios dice? Yo no soy un amuleto, conmigo no puedes estar jugando así, entonces yo te voy a dejar solo. Y cuando Dios te deja solo, cuando Dios te suelta de la mano, los enemigos se lamen los bigotes porque van a hacer contigo destrozos. Entonces cuando tú le pierdes el temor a Dios, Dios te dice: no hagas esto, y tú dices sí. Dios te dice: vete a la derecha, y tú agarras por la izquierda y empiezas a hacer lo que quieres y le pierdes el temor a Dios, y entonces el enemigo se levanta y entonces puede hacer contigo destrozos. Entonces vamos a ver la primera escena de lo que pasó, porque el arca ahora se la han robado los filisteos. ¿Y qué pasó con el arca en medio de los filisteos? Los filisteos eran los enemigos de Dios. Y los filisteos eran personas que llegaban con el pueblo, los robaban, los asaltaban, violaban a las mujeres, se llevaban a los niños, a los jóvenes los usaban como esclavos y destruían las cosechas y se robaban todo. Y entonces en este momento, imagínate, en la batalla, ahora resulta que los filisteos les quitan el arca y dicen: nos la llevamos. Y al pensar que ellos tenían el arca, ellos dijeron: si tenemos el arca, somos invencibles. Ellos pensaban que tenían el poder si tenían el arca. Los filisteos creían que habían capturado a Dios, que tenían a Dios como esclavo y que ahora Dios les iba a servir para sus intereses, les iba a servir para sus beneficios. Pensaban eso, estaban muy equivocados. Si tenemos el arca, tenemos a Dios, Dios es nuestro esclavo y Dios va a salir al frente de nosotros y entonces vamos a ser invencibles. Pero quiero decirte algo: Dios es indomable. Dios no es domesticable. A Dios no lo puedes domesticar, a Dios no lo puedes controlar. Dios no está para servirte a ti. Nosotros somos los que tenemos que servirle a Él. Nosotros somos los que nos tenemos que ajustar a su carácter, a su santidad, a sus métodos. Él no se ajusta a nosotros. Nadie puede tener a Dios. Nadie puede decir: aquí está Dios, yo casi que me ha firmado un contrato de exclusividad y Dios va a estar conmigo para siempre. No, Dios no obedece a nadie. Él no necesita a nadie. Él es libre, Él es autosuficiente. Dios es Dios. Entonces los filisteos empezaron a realizar terribles locuras con el arca. Había una ley, la ley de Dios, que decía cómo se tenía que cuidar el arca, qué cuidado se tenía que tener. Y entonces ellos llegan a su ciudad, imagínate, traen el arca, la han capturado, la roban y llegan a su ciudad y dicen: ¿dónde colocamos el arca? Pues si habla de Dios, entonces tiene que estar en un templo. Y la llevan a un templo de un dios pagano llamado Dagón y colocan el arca junto a ese dios llamado Dagón, que era un ídolo, y lo ponen ahí al lado de ese ídolo. Primera de Samuel 5, verso 2 al 4. Mira lo que dice la escritura: y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, ¿cómo estaba Dagón? Postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Imagínate, lo pusieron el arca al lado de un dios pagano, y al día siguiente lo encuentran a Dagón postrado en tierra, caído, literalmente postrado en tierra, con la cara junto al arca del pacto.
¿Y ellos qué piensan? Obviamente el impío, el incrédulo, ¿cómo es? Pues nunca le va a dar la gloria a Dios, nunca va a reconocer de primera, sino que le va a costar mucho trabajo. Y así ellos que dijeron, ay, algo pasó aquí esta noche, a lo mejor los niños anduvieron jugando aquí con su pelota, tal vez tiraron a Dagón, pobrecito, se cayó, vamos a levantarlo, y lo levantan y lo ponen otra vez junto al arca. Mire lo que dice el verso 4. Y volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. ¿Y cómo estaba ahora Dagón? Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. No tenía cabeza, no tenía manos, estaba solamente el tronco. Ahora, ¿qué significa esta escena? ¿Por qué Dios nos deja ver este detalle de lo que pasa ahí? Bueno, en primer lugar, lo que podemos ver es que no hay otro Dios como nuestro Dios. Por eso el salmista, Salmo 94, verso 6 dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Gloria a Dios. Aquí está mostrando algo Dios a su pueblo, a nosotros. Yo soy el único Dios. A mí no me pongan al lado de los ídolos. Los otros no sirven para nada. Las figuritas que la gente se pone o que lleva en su cartera, las personas que se cuelgan en su cuello una figurita, discúlpeme, no sirven de nada. Dios es el único Dios verdadero, y Él merece la gloria solamente. Ahí estaba Dagón, cortada la cabeza, las palmas de sus manos y solamente el tronco. Y en segundo lugar, esta escena también nos enseña algo. Solamente a Dios debemos adorar. Solamente Él es digno de nuestra adoración. O sea, Dios les está diciendo a los filisteos, pero también a nosotros, yo soy el único Dios. Todos los demás son ídolos creados por las manos de los hombres. Yo solamente quiero que se me adore a mí. Y entonces ahí está Dagón, sin manos y sin cabeza. Solo se me adora a mí. Número 3. ¿Qué más podemos entender? Que cuando Dios entra en un sitio, los ídolos caen. Los ídolos no pueden permanecer de pie. Cuando Dios conquista un corazón, los ídolos tienen que caer, empiezan a caer. Esos ídolos que antes oprimían, que esclavizaban, que atemorizaban, que prometían y no cumplían, esos ídolos de veras vanos, falsos, cuando la presencia de Dios entra en un corazón, en una iglesia, en una casa, en una vida, esos ídolos tienen que huir, tienen que caer. Y la verdad es que si hay alguien aquí que tiene un ídolo, ¿cómo puedes luchar con ese ídolo? Es que este ídolo no me deja. Y puede ser hasta tu propia persona, puede ser tu trabajo, puede ser cualquier cosa que tú tengas como ídolo. ¿Sabes con qué cae ese ídolo? Con la presencia de Dios. Y cuando te llenes de la presencia de Dios, ese ídolo literalmente cae, gloria a Dios. Cuanto más presencia de Dios, menos ídolos, más rápido los ídolos caen. Dios destrozó ese ídolo llamado Dagón. 1 Samuel capítulo 5, versículos 6 y 7. Ahí está el arca, la presencia de Dios está entre los filisteos y les está enseñando, quiere tratar con ellos, pero ellos están ciegos. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo los de Asdod, dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Fíjate lo que hicieron: le quitaron el arca al pueblo de Israel, metieron al Dios vivo en el templo de un ídolo muerto. Ellos siguen tratando de pelear contra Dios. Y entonces, ¿sabes qué Dios les hizo? Empezó a enviarles tumores, enfermedades, y se levantaron en la mañana con su cuerpo lleno de tumores, y ellos se asustaron y entonces empezaron a decir que no quede. O sea, ¿qué hacemos con el arca? Primero Dagón y ahora nosotros, ¿qué más sigue? Que no se quede más aquí el arca, tiene que desaparecer porque nos está destruyendo, estamos sufriendo. Y te das cuenta que lo único que trae el arca fue calamidad.
Eso fue lo que experimentaron los enemigos de Dios. El arca entre los filisteos trajo calamidad. ¿Por qué? Porque ellos no tenían un aprecio por la presencia de Dios. Ellos no sabían cómo tratar con Dios. Y entonces Dios estaba trayendo calamidad sobre ellos. Y es que nuestro Dios es santo. Es que nuestro Dios realmente sí es amor, es bueno, pero con nuestro Dios hay que andarse con cuidado. Con nuestro Dios no podemos estar jugando. No se va a bajar a nuestro nivel. Él nos va a llamar y nos va a dar de su gracia para que nosotros subamos a Él. ¿Cuánto tiempo estuvo el arca de Dios entre los filisteos? Primera de Samuel 6:1 nos dice que estuvo 7 meses. 7 meses estuvo el arca entre los filisteos. Y entonces después de 7 meses empezaron a querer deshacerse del arca y no sabían cómo hacerlo. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo nos deshacemos de él? Y entonces en Primera de Samuel capítulo 6 dice que se les ocurrió una idea. Vamos a poner esta caja encima de un carruaje. Le vamos a atar 2 vacas que estén amamantando a sus becerros. Y mira lo que sucedió con las vacas. Vamos a ver Primera de Samuel capítulo 6 verso 7. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a su casa. O sea, ellos estaban probando todavía, ¿no? No les quedaba claro que el arca estaba ahí, a la presencia de Dios. Y entonces ellos dijeron esto: bueno, estas vacas están amamantando a sus crías. Una vaca no fácilmente deja a sus crías. Pero entonces dijeron, si se le olvidan las crías a las vacas, es que es algo sobrenatural lo que está sucediendo. Entonces, si las vacas se quedan al lado de sus crías, entonces no es Dios. Pero si las vacas se alejan de sus crías, entonces es Dios. Primera de Samuel capítulo 6 verso 9. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Nuevamente están buscando excusas, están buscando justificaciones, pretextos, así como decir, bueno, a lo mejor no es Dios, a lo mejor fue casualidad, a lo mejor fue solamente un acto de accidente, algo accidental. Y a ellos no les queda claro. El verso 12, mira. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Ahí te vas a dar cuenta, ahí tú estás viendo, si te imaginas la escena, esas vacas están ahí, probablemente hasta experimentando la presencia de Dios más que los filisteos. Y estas vaquitas están experimentando la presencia de Dios, y dice que avanzaban con bramidos, seguramente desesperadas porque estaban dejando atrás a sus crías, pero no podían detenerse porque Dios les estaba avanzando, les estaba haciendo que avanzaran. Y dice ahí la escritura que ni se apartaron ni a derecha ni a izquierda. Y el texto dice que las vacas siguieron adelante hasta esa ciudad llamada Bet-Semes. Y de pronto llega el arca allá a Bet-Semes, y las personas ven el arca y dice que se alegran. Ven a las vaquitas ahí bramando. Todo el mundo sabía en ese tiempo que era el arca del pacto. Los hombres de Bet-Semes se acercan al arca, se alegran, mira el arca, y mira lo que hacen. Primero le hicieron un sacrificio. Esas vaquitas las sacrificaron, hicieron un altar para agradecer a Dios por el arca. Pero estos hombres quitaron la cubierta del arca y empezaron a ver adentro. O sea, no te está diciendo el arca que para eso están los querubines y que están cubriendo con sus alas el arca para que nadie mire adentro. No te está diciendo ya, ese es un mensaje claro de Dios, de decirte no toques, no te acerques. Y estos de Bet-Semes hicieron un acto de temeridad. Le quitaron la cubierta, metieron sus ojos sucios en el lugar más santo y más peligroso, el arca de Dios. Le quitaron la cubierta. Vamos a ver lo que dice Primera de Samuel capítulo 6 verso 19 al 20. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. ¿Por qué?
porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,000 70 hombres. O sea que no fueron ni 10 ni 20 los que miraron adentro del arca. Me imagino que destaparon el arca y empezaron a hacerse filas y pasen, vamos a ver. Y ahí a ver qué hay allá adentro. Y murieron 50,000 70 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Dios lo que está diciendo con el arca: yo soy santo, santo, santo es el Señor Jehová Todopoderoso. Y el hombre es sucio, es pecador delante de Dios, por lo tanto no te acerques. Tienes que estar limpio, tienes que estar santificado, tienes que quitarte el calzado de tus pies, tienes que cambiar tu manera de vivir, tienes que vivir de forma distinta si te quieres acercar a Dios. Por lo tanto, no me toques, no toques el arca de ninguna manera. Es lo que está enseñando Dios por medio de este pasaje. Lo que está diciendo Dios es: a mí no me tocas porque mueres. Dice la Biblia que nadie puede ver a Dios. Dice la Escritura que aún Moisés le pidió al Señor: Señor, déjame ver tu rostro. Y Dios le dijo a Moisés: Moisés, no hay hombre que vea mi rostro y viva. No puedes. Quita el calzado de tus pies. Y después de este evento, ya que están ahí muertos muchos hombres en Bet-Semes y no sabían qué hacer, fíjate, el arca estuvo con los filisteos, el arca estuvo con los de Bet-Semes. Y ahora vamos a ver a dónde llevaron el arca. Primera de Samuel capítulo 6. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Entonces los filisteos ya no querían saber nada del arca, los de Bet-Semes menos. Devolvieron el arca. ¿Y sabes a dónde llega el arca ahora? Llega a la casa de un hombre llamado Abinadab. ¿Qué pasó en la casa de Abinadab cuando llegó el arca? ¿Sabes cuánto tiempo estuvo el arca en la casa de Abinadab? Primera de Samuel capítulo 7 lo dice: estuvo 20 años. 20 años. Ahora, lo interesante de esta escena es que mientras el arca estuvo en la casa de Abinadab, no pasó absolutamente nada. Llega el arca en la casa de Abinadab, no pasó absolutamente nada. Imagínate, está en su casa Abinadab, tocan la puerta y le dicen: oiga, queremos que nos guarde el arca, queremos que usted en su casa, ya vimos que usted tiene una casa grande, un patio grande, queremos dejarle el arca. ¿Sabes qué hizo Abinadab? Pues tengo una bodega, tengo el traspatio, tengo una azotehuela, y sí, ahí puede estar el arca. O sea, Primera de Samuel capítulo 7 verso 1 y 2. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Cuántos años estuvo en la casa de Abinadab el arca? 20 años. Los comentaristas bíblicos dicen que en la casa de Abinadab no pasó nada. No pasó nada en la vida de su familia, no pasó nada en la vida de sus hijos, no pasó absolutamente nada en la vida de él que diera importancia o que diera un lugar para que se escribiera en la escritura. ¿Qué pasó entonces en la casa de Abinadab? Es que este hombre no le dio importancia a la presencia de Dios. Él simplemente guardó el arca como quien guarda un mueble que ya no usa. Como la bicicleta que a lo mejor alguien de los presentes compró y dice: yo voy a hacer mucho ejercicio, y luego la guardas o la usas para poner las toallas. Voy a la caminadora, ya la tengo, 20 kilómetros mañana, hermano, y a la fecha, ahí está. No le dio importancia.
Así sucedió con este hombre Abinadab. Le llegó el arca y dijo: bueno, pues a mí me dijeron que tuviera esto. ¿Qué hago? Pues lo guardo ahí en la casa, al lado de las pesas, le hago un espacio. Y el arca, 20 años ahí, no pasó absolutamente nada. Qué triste y qué lamentable. Y quiero decirte que eso mismo está sucediendo en la vida de muchos cristianos o muchas personas que se dicen cristianas el día de hoy. ¿Cuántos años llevan en la iglesia? ¿Cuántos años llevan escuchando la palabra de Dios? ¿Cuántos años llevan escuchando el verdadero evangelio? La palabra que te confronta, la palabra que te instruye, la palabra que te trae a convicción. ¿Cuántas personas están así? Y es muy probable, yo no sé, ¿verdad? Pero a lo mejor es el caso de varios de los que están sentados aquí, que la presencia de Dios lleva ya muchos años en tu casa y no ha pasado absolutamente nada. No ha pasado nada en tu casa, no ha pasado nada en tu vida, no ha pasado nada en tu familia. Está presente en tus labios Dios, pero está ausente en muchas de las casas que están aquí porque hay una indiferencia. La presencia de Dios está ahí. ¿Cuántos años lleva la presencia de Dios en tu casa? ¿Y eso qué significa? Hay gente que ha descuidado la presencia de Dios. ¿Cuántos años llevas? 3 años, 10 años. No te has convertido. No ha habido un cambio radical. No ha habido una manera nueva de vivir. Bueno, la indiferencia. Y Dios está diciéndote: aquí estoy. Dios está diciéndote: yo estoy aquí. ¿Qué vas a hacer conmigo? Mira, ¿cómo saber si mi casa es la casa de Abinadab? Bueno, número 1, si sales de este lugar y la Biblia no la vuelves a abrir hasta el próximo domingo, tu casa es Abinadab. Tú eres Abinadab. No meditas en la palabra, no la lees, no se estudias, mucho menos la compartes. Tu casa es de Abinadab. Lleva años el arca, lleva años la presencia de Dios en tu casa y no ha sucedido absolutamente nada. Número 2, cuando has cambiado las alabanzas de Dios por canciones seculares. Traigo en mi teléfono el playlist de los hits de los 90s, de los hits de los años 2000 y 2010, pero no trae ninguna alabanza, ninguna canción a Dios. Prefieres escuchar esa música del mundo. Número 3, no se escucha la oración en tu casa. A menos que sea la hora de la comida. Menos de 30 segundos, 1 minuto y ya se terminó de orar. Y es toda la oración que se hace. Pero eso sí, no se oye la oración en la casa, pero sí se oye el ruido constante de la pantalla de televisión. El ruido constante de las series. El ruido constante de las películas. ¿Describe eso tu casa? Y número 4, hay cristianos que no le hablan a nadie del Señor. No comparten el evangelio con nadie. No abren la Biblia ni siquiera delante de sus hijos. Y eso es lo que le pasó a Abinadab. Se acostumbraron a vivir así. Sus hijos tampoco eran conscientes de la presencia de Dios. Estaban solamente como apatía, algo religioso, algo apático, algo que era un costumbrismo solamente de domingo. Vamos a la reunión, pero sus hijos no amaron la presencia de Dios. Y el mayor ejemplo que tú le puedes dar a tus hijos es tu vida. Si tus hijos no te ven, no esperen que ellos lo hagan. O sea, está presente Dios en tu casa. Dios se manifiesta en tu casa. Se siente la presencia de Dios en tu casa. A veces nosotros nos dejamos llevar por los sentimientos, ¿verdad? Por las emociones. Pero cuando está la presencia de Dios, algo se siente. Hay algo diferente. Hay familias que llevan años con la presencia de Dios en su casa, pero no se ven cambios en su vida. Los mismos pecados, los mismos gritos, la misma manera de vivir. Eso no puede ser. Si la presencia de Dios no está en tu casa, no va a haber cambios en tu vida. Hay personas que pasan los años y te das cuenta que el carácter no cambia. Yo creo que para cualquiera de nosotros es como un cumplido, ¿verdad? Que después de verte 2 o 3 años alguien te diga: oye, estás igual, te has conservado, mira que estás igual, por ti no pasan los años. ¿Qué le dice uno? Wow, o sea, ¿qué te tomas? Te regalo un chocolate, porque es un cumplido. Pero espiritualmente que te digan estás igual, no es un cumplido, es una tristeza.
O sea, sigues con las mismas cosas, sigues comportándote de la misma manera. Hay matrimonios que solamente se han quedado con la Biblia, se han quedado con el anillo en sus manos, pero la presencia de Dios no está en medio de sus matrimonios. Tal vez el arca está solamente en una habitación allá arrumbada y nada más. Nuestros hijos, de veras, ¿cómo se han criado? Si se han criado junto a la presencia de Dios, se tiene que notar. O sea, a lo mejor no son salvos, pero tienen principios y tú sigues orando por ellos y tú sigues clamándole a Dios con amor, con pasión. Hay personas que no están dispuestas a servir al Señor porque la presencia de Dios no está en su casa. Hay cristianos que no demuestran el gozo de Dios. Sus vidas son apáticas, indiferentes, sus rostros son adustos. Se han quedado solamente con la cáscara, con el envoltorio. Hermano, tal vez alguien diga: hermano Sergio, me estás describiendo. Bueno, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, clámale a Dios, dile al Señor: quiero dejar mi pasividad, quiero dejar mi amargura, perdóname mi indiferencia, quítame de esta religiosidad, Señor, quítame mi apatía. Hay personas que tuvieron la presencia de Dios. Estuvo la presencia de Dios con ellos. Se les veía ese caminar, ese gozo, ese andar, esa vida. Y después, ¿qué pasó? Algo pasó en sus vidas. El pecado, la apatía, la religiosidad. Y entonces vino abajo. ¿A quién se parece tu casa? ¿Qué tengo que hacer, hermano? Arrepiéntete, vuelve a las sendas antiguas, dale lugar a la presencia de Dios, disfruta de su presencia, reajusta tu vida, haz cambios, que no pasen ya más los años. Abinadab tenía 3 hijos y ahorita vamos a ver lo que sucedió con sus hijos. Después vemos cómo en segundo libro de Samuel, cuando David asciende al trono, cuando él se sienta, él empieza a decirle a todo lo que tiene en el palacio: a ver, ¿qué hay en el palacio? Hay recámaras, hay muebles, hay ejércitos, hay jinetes, pero ¿dónde está el arca? Y lo primero que hace David fue a buscar el arca y empezó a buscar precisamente. Él no dijo: pues vamos a hacernos aquí una alberca para el verano, vamos a hacernos un comedor más grande para la comida. Él comenzó a buscar el arca de Dios. Y David se sentó y dijo: tengo la corona, pero yo sin tu presencia, ¿qué hago, Señor? Yo puedo tener la corona, pero si tu presencia no viene conmigo, ¿yo de qué la giro yo, Señor? Entonces este hombre que conocía la presencia de Dios, él había estado allá en el campo junto con sus ovejitas en un momento determinado de su vida, cantándole a Dios, y él experimentó la presencia de Dios en la noche, en el día, librándolo del oso, librándolo del león, librándolo de las fieras. Disfrutaba la presencia de Dios. Y entonces les dijo: vamos a buscar el arca. ¿Dónde está? Queridos hermanos, y esto es algo de enseñanza para nosotros, tenemos que empezar a buscar la presencia de Dios. Tienes que empezar a buscar la presencia de Dios. ¿Cómo busco la presencia de Dios? Pues con humildad, arrepintiéndome, pidiéndole a Dios que limpie mi vida, que todo mundo empiece a buscar la presencia de Dios. Y cuando David por fin supo dónde se encontraba, que fue en la casa de Abinadab, ahí estaba el arca, él fue. Un grupo de personas lo acompañó, músicos, y empezaron ahí. Y al llegar ahí, lo que él quería hacer era tomar el arca y llevarla hasta Jerusalén. Que el arca ocupara el lugar en Jerusalén que le correspondía en medio de su pueblo. Mira, 2 Samuel capítulo 6, verso 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Entonces los hijos de Abinadab guiaban el carro. Uno iba adelante, otro iba atrás. Él tenía 3 hijos. Sus hijos custodiaban. 20 años había estado en su casa. ¿Sabes qué había pasado con los hijos? Pues había cierta familiaridad, cierta costumbre. Pero ellos no tenían la conciencia de quién estaba en el arca, la presencia de Dios. Estos jóvenes están ahí y de pronto dice que van guiando el carro, el arca se está moviendo.
David y las personas iban felices, alegres al ver el movimiento, la presencia de Dios volviendo a Jerusalén. Sus corazones estaban hinchados de gozo, sobresaltados. Se alegraron tanto que empezaron a bailar, empezaron a danzar, empezaron a brincar. Se empezó a mover el arca y tan pronto se mueve, empieza David a alabar, a cantar, a danzar delante del Señor. Todos celebran, todos cantan, todos gritan, porque la presencia de Dios se mueve. Así que cuando la presencia de Dios se mueve, por lo menos debes de alegrarte un poquito, gloria a Dios. Ahora, si tú eres de las personas que te alegras con las manos en los bolsillos, está bien, pero alégrate, que tu corazón salte. Nos alegramos ante la presencia de Dios. Pero ¿qué pasó con los bueyes? Las calles no estaban pavimentadas, estaban todas sinuosas, y de repente los bueyes empiezan a tropezar y el arca en un momento se empieza a venir hacia atrás, y entonces Usa, que iba atrás, el arca se empieza a venir atrás y empieza a caerse, y entonces Usa agarra y toca el arca y como que la empuja para que no se cayera. Y mira lo que dice el verso 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Acuérdate de la estufa: si metes tu mano te quemas, si tocas el arca mueres. ¿Qué le pasó a Usa? Pues como él vio que su padre no trató bien la presencia de Dios, no le dio importancia, pues él también hizo lo mismo. O sea, sus hijos hicieron lo que sus padres había hecho. No le dio importancia al padre, él tampoco se la dio, el arca se cae. Y mira, quiero decirte algo. ¿Cuál era realmente lo que tenía que haber hecho? Si el arca se cae, déjala, no le va a pasar nada. Él es Dios, Él sabe lo que hace. Tú tranquilo, no lo toques, ¿verdad? Igual, imagínate que un tren se descarrila. ¿Qué vas a hacer si un tren se va descarrilando y tú estás ahí? ¿Lo vas a querer detener? Déjalo. No puedes hacer nada. No toques el arca. Y Usa tocó el arca. Y te das cuenta, dice la Biblia, que Usa murió delante de todo el pueblo. En el momento cuando había alegría, en el momento cuando había alabanza, había gozo, murió. Porque a veces Dios así es. Dios de repente nos llama la atención en público para que nosotros aprendamos y todo el mundo aprenda. Cuando Ananías y Zafira murieron en la iglesia, en el libro de los Hechos, primero Ananías, luego Zafira, dice la Biblia que lo hizo públicamente, y fueron los jóvenes los que lo fueron a enterrar. Los jóvenes, o sea, el primer ministerio de los jóvenes en la iglesia del libro de los Hechos, ¿sabes cuál fue? Enterrar a los muertos. No fue la alabanza. No fue tampoco como en las iglesias hacen sus panderos y sus danzas. No, fue entierren a los muertos, para que a ellos les quedara bien claro que con Dios no se juega, y que caiga temor de Dios en todo el pueblo. Cuando hay una disciplina en la iglesia para alguien, le estás diciendo a la iglesia: esto no se hace. Y el Señor dijo: Usa fuera, Ananías fuera. El Señor recibe algo que no debemos olvidar: temor de Dios en nuestros corazones. Nosotros como cristianos, lo que nosotros debemos de tener como un tesoro debe ser el temor de Dios. Que Dios no sea un mandamiento de hombres, que Dios no sea una imposición de los ministros, que Dios sea un temor. Porque si tú andas en temor de Dios, tú vas a ser la persona más libre del mundo, porque nadie te va a tener que estar cuidando. No va a tener que andar cuidándote tu papá, no vas a tener que andar cuidando mamá a tus hijos y llorando dónde están tus hijos. Si ellos tienen temor de Dios, Dios los va a guardar, porque ellos se van a saber guardar para Dios. Usa tocó el arca como cualquier cosa. No podemos acercarnos a Dios como si fuera cualquier cosa. Dios no es una religión, Dios no es un ídolo, Dios no es un sindicato, Dios no es un club. No puede servir a Dios cualquier persona en la iglesia. Es que, hermano, esta persona estudió en el conservatorio, canta muy bonito, pero no es cristiano, pero quiere servir en la iglesia. Pues que cante en la regadera, pero no en la iglesia. Es que, hermano, esta persona está muy capacitada. Pues lo siento, pero tenemos nosotros que tener temor por quién debe servir en la iglesia. Y en segundo lugar, David cometió un error de poner el arca en un carro nuevo.
en un carro nuevo. Llevaron el arca y colocaron el arca ahí en un carro nuevo, ahí muy bonito, a lo mejor unas llantas, no sé, algo muy bonito, madera muy fina. El arca no se tenía que llevar en carros nuevos. El arca tenían que llevarla a los sacerdotes cargando en los hombros con las varas. Así tenía que llevarse el arca. Eso lo dice Primera Crónicas 15. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Eso es lo que hace la iglesia el día de hoy. Se intenta llevar la presencia de Dios en carros nuevos. Y eso está pasando en la iglesia el día de hoy. Están inventando carros nuevos. ¿Qué significa esa presencia de Dios? La presencia de Dios, el evangelio, lo que te puede acercar a Dios. Y entonces, ¿qué hacen? Te intentan poner el arca sobre un carro nuevo y empiezan a cambiar el evangelio. Y ahora ya las predicaciones, pues ya no se menciona pecado, no menciones infierno, no menciones arrepentimiento, no menciones la santidad. O sea, carros nuevos para acercar la presencia de Dios. No queremos carros nuevos, mis amados. Queremos estar en las sendas antiguas. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Mirar en la Biblia qué dice Dios de cómo tenemos que hacer las cosas. Cuidado de no perder el temor de Dios. Y entonces resulta que el arca es llevada ahí donde murió Usa. Ahí quedó el arca y dijo David: no, yo ya no me meto, ya no muevo. ¿Quién podrá estar delante de la presencia de un Dios santo? ¿Qué hacemos? Y estaba la casa de un hombre enfrente. Obed-Edom es nuestro personaje y es el héroe desconocido, el héroe anónimo. Obed-Edom hizo una acción radical. Y te quiero hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora para entrar a este personaje. Cuando el arca estuvo entre los filisteos, trajo temor, trajo dolor, trajo sufrimiento. Ese es el arca de Dios en terreno de los enemigos. Cuando la presencia de Dios estuvo en la casa de Abinadab, ¿qué trajo? 20 años, nada. Religiosidad, pasividad, indiferencia, superficialidad. ¿Qué dijo Dios? Yo no me relaciono contigo. Y entonces, pero mira en este pasaje lo que vamos a ver, pon mucha atención. Porque dice que de pronto el arca llega a casa de Obed-Edom. Y dice la Biblia que en la casa de Obed-Edom, 1 Samuel capítulo 6, verso 10 y 11... de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. 3 meses. Se nos dice muy poco de este personaje, pero creo que es lo que más tenemos que resaltar, que lo que más le agradó al Señor de Obed-Edom fue su actitud, la actitud hacia la presencia de Dios, la actitud hacia Dios, hacia el arca de Dios. Obed habitaba en una ciudad llamada Gat, ahí vivía Obed-Edom. Imagínate, tú eres Obed-Edom, estás ahí en tu casa. Tal vez es un sábado por la tarde, estás muy tranquilo, tomando el fresco, descansando. De pronto llaman a tu puerta a tu casa. Abres la puerta y están ahí unos 4 o 5 hombres con caras serias, con rostros así muy solemnes. Y traen algo, traen el arca. Y tú dices, bueno, ¿y eso qué es? No, yo no he pedido nada ahorita. Así como cuando llega un paquete, ¿no? Y te dicen, ¿es su dirección? No, tú dices, no es mía. ¿Mercado Libre? No es. Y ahí están los hombres. Y solo por ver el rostro de esos hombres, tú sabes que no son buenas noticias. Y te dicen, mira, oiga, ¿podemos dejar esto aquí en su casa? Y yo estoy convencido que a estas alturas todos sabían lo que había pasado con el arca y los filisteos. Todos sabían lo que había pasado con los de Bet-Semes, que habían muerto personas. Y recientemente Dios había matado a un hombre, habían enterrado a un hombre solamente por tocar el arca. ¿Quién recibe la caja? ¿Quién recibe el arca? ¿Quién recibe el paquete? ¿No? Todo el mundo sabe que el arca es el símbolo de la presencia de Dios. Y de pronto Obed dice, sí, que entre en mi casa. Obed tuvo un aprecio por la presencia de Dios.
Hay lugar para el arca en mi casa. Quiero que viva en mi casa. Aquí es bienvenida. Aquí yo la voy a cuidar. Y la actitud que tuvo Obed ante la presencia de Dios fue completamente diferente a la que tuvieron los filisteos. Fue completamente diferente a la que tuvo Abinadab. Fue completamente diferente a la que tuvo Usa y a la que tuvieron los de Bet-Semes. Él dijo: esto es muy importante. Esto es muy sagrado. Esto es un privilegio muy grande que yo estoy teniendo. Mira, yo no lo sé, ¿verdad? Pero la actitud que tuvo Obed ante el arca le agradó tanto a Dios que lo colmó de bendiciones en solo 3 meses. 3 meses. Es que no se necesita más para un cambio de vida. Es que no se necesita más para que se vea la bendición de Dios en tu casa. Es que no se necesita más para que empiece a cambiar el corazón, nuestro carácter, nuestra visión, nuestra vida. Dios le dijo: te voy a bendecir, te voy a bendecir, te voy a bendecir. Y yo me imagino que desde el momento en que dejaron el arca, a partir de ese día, todo en la casa de Obed empezó a girar en torno al arca, a la presencia de Dios. Se acabaron las otras cosas. Ya no más la play, ya no más la pantalla, ya no más el partidito de fútbol, ya no más el celular, ya no el auto, ya no el negocio, ya no esto, ya no el otro. Lo más importante que tenemos en casa, niños, jóvenes, lo más importante que tenemos en casa es el arca. Ni se les ocurra pasar por encima del arca. No la tomen de perchero para colgar cosas. No la utilices para jugar. No se toca. Es el arca. No se permite más el pecado en esta casa. Aquí en esta casa ya no, porque ahora aquí está la presencia de Dios. Aquí ya no hay amarguras, aquí ya no hay resentimientos, aquí todos son bienvenidos, aquí se debe de haber algo diferente. Y Obed entendió que en ese día la presencia de Dios estaba en su casa, y él empezó a girar toda su vida alrededor del arca y le dio importancia. No sé si te puedas tú imaginar esa escena, que muy probablemente Obed-Edom se sentaba por las tardes con su familia alrededor del arca. Y tal vez este hombre agarraba y tocaba la guitarra y empezaba a cantar unos cantos. Vamos a adorar al Señor porque Él está en medio de nosotros. Vamos a orar. Y empezaban a cantar. Y él y su mujer y sus hijos y el arca en medio. Y de pronto él toma a sus hijos y les dice: ¿saben lo que es esto? Este es el arca de la alianza. Es la presencia de Dios. Estos son los querubines que protegen. Oye, papá, ¿la puedo tocar? Ni se te ocurra, hijo. Como la toques te mueres, no se toca. Oye, papá, ¿puedo mirar adentro? Menos, eso no lo puedes hacer. Dentro están las tablas de la ley, el maná, la vara de Aarón, pero nosotros no la podemos tocar. Y eso fue. Y ahí está Obed, compartiendo con sus hijos alrededor del arca. Ellos no veían a nadie físicamente, pero por los ojos de la fe, ellos sabían que a partir de ese día, entre las habitaciones de su casa, se paseaba el Santo de los Santos. Gloria a Dios. Ellos no veían a nadie, pero estaban conscientes de algo. Dios nos está visitando. Qué privilegio que Dios haya venido a mi casa. Dios está en el pasillo. Dios se mueve por la cocina de mi casa. Dios se mueve por las alcobas, por los balcones. Y cuando el arca entró en la casa de Obed, cambió absolutamente todo. Cosas sobrenaturales comenzaron a suceder en los corazones. Y todo cambió. Las relaciones cambiaron, las maneras de comportarse, su manera de tratarse, su palabra, su vocabulario. Y Dios comenzó a bendecir. Bendijo su matrimonio, bendijo a sus hijos, bendijo sus animales, bendijo su negocio, bendijo su familia, bendijo las relaciones. Y de pronto en su casa, lo más importante es que se sentía el amor, se sentía el gozo, se experimentaba la paz del Señor. ¿Y por qué? Porque cuando Dios tiene libertad en su pueblo, esto es lo que hace en su casa. Y esto no es algo irreal, esto no es una utopía, esto es algo real que sucede verdaderamente en un cristiano. Cuando un cristiano se convierte, cambia radicalmente su forma de tratar a la gente, su forma de comportarse, su forma de vivir. ¿Por qué? Porque ahora está el Santo de los Santos en tu vida. Y la verdad es que dices: yo quiero vivir así, hermano. Sí se puede vivir así.
con el Dios en el centro. Y cuando Dios está en medio de un matrimonio, Dios bendice ese matrimonio. Y cuando el arca no está en ese matrimonio, entonces empiezan los matrimonios, ¿qué? A estar desestabilizados, a andar viendo al psicólogo, no sé, al psiquiatra, al consejero, alguien que los solucione, porque ya no se aguantan y quieren salir corriendo. No, hermanos, es que es Dios en medio del matrimonio. Cuando la presencia de Dios está en medio de una familia, no como la de Abinadab, que estaba ahí arrinconado, ¿verdad? Sino que él ocupa el centro y tú le dices: tú reinas, Señor, aquí se hace lo que tú dices, Señor. Tú eres el que gobierna, y que esto esté quedando en tu corazón, porque este es el mensaje del día de hoy. Que todos los que estemos aquí le digamos al Señor de veras, de todo corazón: Señor, quiero que entres en mi casa, quiero que vivas con nosotros, quiero que hagas tú lo que quieras, Señor, quiero apreciar tu presencia. Eso fue lo que hizo Obed-Edom. ¿Hubo que hacer cambios? Seguramente. Pero que tú le digas al Señor: yo no quiero que tú seas el invitado, yo quiero que tú seas el dueño, Señor. Porque cuando Dios viene a morar en una vida, ¿sabes? Él no te dice: voy a ir de invitado a tu casa. Él dice: dame las llaves. Dame las llaves, y ahora esta casa es mía, y ahora yo voy a hacer aquí lo que yo diga. Y voy a entrar en tu casa, y voy a entrar en tu cocina, en tu cuarto de estudio, en tu habitación, y voy a tener el mando, el control de la televisión. Y ya no se va a ver lo que tú digas, ahora se va a ver lo que yo diga. Yo soy ahora el que va a decir lo que se haga en esta casa. Eso es lo que el Señor hace cuando entra en una vida. Yo espero me esté explicando. Tú eres el dueño del tiempo, de mi dinero. Tú eres el dueño de todo, Señor. Mis amados, 3 meses. 3 meses solamente estuvo el arca de Dios en la casa de Obed-Edom. Y sabes, esos 3 meses fueron los más hermosos de su vida. Esos 3 meses hicieron un antes y un después. O sea, en otras palabras, Él vino a revolucionarlo todo. Él sanó mi corazón, mis traumas, mis heridas. Los ídolos cayeron. No hubo nada más que Dios. Fue un antes y un después. Querido hermano, me gustaría decirte, ¿verdad? Prueba a Dios 3 meses. Pero no que te lo lleves aquí, sino aquí. Y que sea el centro de tu vida. Y que realmente le des todo en tu vida 3 meses. Y te garantizo que van a ser cosas maravillosas las que van a pasar en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio. No se necesita mucho tiempo, no son décadas. Es que yo todavía estoy aprendiendo, es que estoy madurando, es que no me sé la Biblia. Pues ni siquiera te la tienes que saber, es que tienes que cambiar. Así que, mis amados, cuidemos y valoremos mucho la presencia de Dios en nuestras casas, en nuestras vidas. Pero miren, hermanos, lo último, y con esto quiero terminar, lo más hermoso. Por siglos la presencia de Dios estuvo ahí en el arca, pero el día de hoy la presencia de Dios ya no está en el arca. De hecho, esa se perdió, no saben dónde quedó. Pero miren algo maravilloso: Dios se hizo hombre y vino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La presencia de Dios se encarnó, se puso unas sandalias, se puso una túnica. Emmanuel, Dios con nosotros, dice la Biblia. Y ahora el arca ya no es una tabla, ya no es una caja de madera, ahora es un hombre. Jesús mismo era la presencia de Dios. Y Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Dios habitó entre nosotros. Esa palabra habitó, tabernaculizó, puso su tienda de campaña entre nosotros. Antes la presencia de Dios era en tabernáculo, ahora Dios metió su presencia en un cuerpo físico, habitó en el cuerpo físico de Jesús. Esto es impresionante. El cuerpo de Cristo era el tabernáculo, y dentro del cuerpo de Cristo estaba la presencia de Dios, y donde Él se movía, ahí se movía la presencia de Dios. Por eso tú ves que una mujer tocó el borde de su manto y dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Y en ese momento sintió que estaba sana de aquel azote. Cristo es el tabernáculo. El arca era el medio por el que las personas se podían relacionar con Dios. Ahora Cristo es el único medio por el cual podemos tener relación con Dios. Cristo es el arca, es el mediador, el que trae la presencia de Dios. Un día el Señor visitó la casa de Obed y Él dispuso su corazón. Un día Jesús, en medio de la multitud, se inclinó y me vio a mí, te vio a ti, así como a Zaqueo, y te dijo: Zaqueo, desciende, baja del árbol, porque hoy es necesario que esté en tu casa.
Dios siempre ha querido venir a morar en las casas. Dios metió su presencia en un cofre de 125 centímetros y ahora metió su presencia en la persona de Jesús. Y fíjate, lo mejor de lo mejor, lo que no te puedes imaginar. 1 Corintios 3:16. Y esto es de veras para que tú temas, pero también para que te alegres, para que le des la gloria a Dios, para que salgas de aquí gritando y diciendo: Señor, gracias porque tú estás conmigo. Dice ahí la Escritura: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, en otras palabras, que Dios se ha metido en ti, que su presencia ahora está en ti, que tienes la presencia de Dios dentro de ti. ¡Qué tremendo! ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! Ahora Dios está en mí. Hemos visto 3 casas: los filisteos, Abinadab y Obed-edom. ¿Cuál es la tuya? La de Abinadab. Cristianos que no están disfrutando la presencia de Dios, que solamente se han vuelto religiosos, apáticos, indiferentes, que no ha habido ningún cambio en tu vida. Hermanos, Dios anhela, Dios desea que nuestra casa sea como la de Obed-edom, que le digamos: Señor, tú eres el centro, tú mandas, tú me gobiernas, mi casa es tu casa, Señor. Ya no mando yo, mandas tú, Señor. Y si eso lo haces de corazón y lo cumples, mira, yo te aseguro algo: Dios va a enviar bendición tras bendición a tu casa.